Y vamos a leer varios versos en los cuales yo quiero que hablemos hoy en la noche. Dice el verso 27. ¿Cuántos lo tienen? Levante su mano. ¿Cuántos tienen su Biblia? Romanos 8, verso 27 dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice más adelante el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a leer hasta ahí, luego vamos a leer otros versos. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo por el Espíritu Santo es que Dios escudriña los corazones. Por eso es importante, hermano, que nosotros fijemos nuestra mirada en el Señor, pero ante todo fijemos no solamente la mirada, hermano, en lo que vemos, porque Dios, que es grande, poderoso, que no solamente escudriña los corazones, sino que también Él sabe los pensamientos que hay dentro de nosotros, conoce las intenciones. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos muestre en el corazón es cuáles son nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y especialmente por qué lo buscamos, por qué cantamos, por qué adoramos. Tiene que ser una intención pura, una intención hacia Dios. Ya que pues Él no puede ser burlado, Él conoce, Él sabe. Pero a Él le gusta que uno le exprese. Aquí en este verso 27 Él dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, pero la intención no del hombre, sino la intención del Espíritu Santo. Entonces, entendamos que la intención del Espíritu Santo para nosotros es la intención que viene conforme a la voluntad de Dios. Amén. Me está captando lo que le estoy diciendo. O sea, el Espíritu Santo está más interesado que usted y yo mismo en que nosotros cumplamos ¿qué? La voluntad de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo nos habla, es por eso que el Espíritu Santo nos redarguye, es por eso que el Espíritu Santo ha quedado para guiarnos, para consolarnos. Y luego añade en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese verso es muy conocido, ¿verdad? Es muy conocido, pero a veces es bastante difícil en situaciones y en circunstancias comprender que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí no dice algunas, dice todas. Y si el Señor está hablando de que todas, tenemos nosotros que entonces comenzar a preguntarle a Dios y a entender lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Veamos más adelante, dice, pero todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice esta versión. Cuando nosotros, hermano, pensamos en el llamamiento del Señor, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Le pregunto. Conteste usted rápidamente en su mente a sí mismo, pero ¿a qué nos ha llamado Dios? Nos ha llamado, dice la Escritura, a ser santos. Y cuando digo santo no me refiero, hermano, a que nosotros tomemos las cosas como tal vez nos la ha mostrado el mundo, sino que veamos las cosas como lo ha mostrado, como lo muestra la palabra. Porque cuando muchas personas oyen la palabra santo, lo primero que piensan es ir a meterse a un monasterio, es irse a la montaña, es apartarse de la gente, es ser una persona un poco extremista.
una persona que algunos lo piensan que apenas saluda, que apenas habla, y eso no es ser santo. Eso sería tal vez ser un ermitaño, ¿verdad? Ir a meterse a una montaña y apartarse del mundo. Si el mismo Señor Jesucristo dijo, no te pido, Padre, que los saques del mundo, ¿verdad? Que los quites del mundo, sino que los apartes ¿de qué? Que los guardes ¿de qué? Del mal. Entonces, el ser santo quiere decir apartarse del mal, ¿verdad? Que como estudiábamos hace unas semanas del pecado que nos asedia, ¿verdad? El pecado nos asedia, nos busca, el enemigo está siempre al acecho, pero por eso el salmista tuvo razón en decir, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino. Y el salmista también expresaba de que el Señor enderezaba sus pasos, enderezaba su camino. Y yo creo que el Señor hace lo mismo con nosotros. O sea que nuestro llamamiento que es apartarnos, pero apartarnos ¿para qué? Para Dios. Apartarnos del mal. Y cuando digo del mal, hay muchas clases de males. No pensemos nada más, hermano, en ciertos males. Pensemos apartarnos de aquellas cosas que nos incitan a alejarnos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que nos pueden apartar de Dios porque quizá nos consumen el tiempo, porque quizá están consumiendo nuestra energía. Entonces esas cosas, por muy buenas que se vean, pueden hacerse malas para nosotros. Entonces debemos de apartarnos de eso, porque aquí dice que las cosas van a ayudar a bien, pero a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que lo busquemos. Veamos el 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estoy leyendo el 29, lea conmigo, acompáñeme, hoy no estamos utilizando pantalla. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, ¿entre qué? Entre muchos hermanos. Entonces, ¿por qué razón el Señor nos conoció? Dice aquí, nos conoció hace mucho tiempo y nos predestinó. ¿A qué se refiere esta palabra predestinación? ¿Cree usted que se refiere que Dios hizo acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas. Pero sí dice la Biblia que escoge. O sea que sí escoge. Al escoger Dios, no es que haga de menos a otros y se quede con los preferidos, no. Acordémonos que Dios, siendo todopoderoso y siendo un Dios que lo controla todo, que tiene el control de todo, a pesar de eso no controla a la persona. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que Dios puso un control, por ejemplo, en el sistema solar. La tierra, ahorita estamos entrando ya casi al otoño, ¿verdad? Como los árboles están botando sus hojas y dentro de muy poco tiempo va a comenzar el frío. Pero ¿por qué es eso? Porque hay un control. Dios puso a la tierra que girara alrededor del sol y durante el año, o es el verano, se dan las estaciones porque hay un límite donde la tierra no se sale. Hay un límite para el mar también. Dice la Biblia que Dios le puso un límite al mar y el mar no se puede salir de ahí. Es un Dios que controla el clima, que controla el agua, el mar, la tierra, el sol, los planetas, pero no lo controla a usted ni a mí. ¿O podría usted decir que Dios lo controla a usted? ¿Acaso no nos ha dado voluntad propia? ¿Acaso Dios no nos da el escoger qué hacemos o qué no hacemos? Porque Dios, siendo un Dios que podría controlarnos como controla la tierra y todos los elementos que existen alrededor nuestro, no lo hace. Sino que Él nos conoció y nos predestinó para este tiempo. Para que viviéramos este tiempo que vivimos. Imagínense nosotros, hermano, vivimos un tiempo glorioso. Un tiempo en el cual el apóstol Pablo expresa en sus cartas que él hubiese querido vivir, porque él mismo dice que
que él se siente como que él nació antes de tiempo y que él hubiera querido vivir estos tiempos que nosotros vivimos. Entonces, pero Dios nos predestinó a nosotros, pero nos escogió, nos predestinó, y como le digo, pero es que Él escoge, porque Él, ¿qué es lo que hace? Él escudriña el corazón, Él ve las intenciones del hombre, y nos escogió a nosotros para este tiempo porque vio algo especial en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree eso o no lo cree? Yo creo que sí, porque Dios no se equivoca. O sea que Dios nos llamó, nos predestinó para este tiempo, pero aquí lo explica que no es que el Señor haga acepción de personas y no escogió a otro, nos escogió a nosotros porque vio algo especial, vio un deseo en nuestro corazón. Para mí, hay muchos hombres en la Biblia que son excepcionales, que son admirables como hombres, como seres humanos. Pero una de las cosas que a mí me conmueve y realmente veo yo ahí, que Dios no hace acepción de personas, es David. Porque David era tildado por la gente de muchas cosas. Muchos le dijeron a David que era un sanguinario. Cuando David huía de su hijo Salomón, hubo un hombre que se llamaba Simei, que mientras David huía, dice que este hombre agarró polvo, se lo lanzó por la cara al rey y le dijo: te lo mereces lo que te está pasando porque tú eres un sanguinario. O sea que había gente que pensaba que David era un sanguinario. Había gente que pensaba de David diferentes cosas. Pero la opinión de Dios no fue esa. La opinión de Dios dijo: el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo una diferente opinión que los demás? Porque Él escudriña el corazón. Porque Él conoce las intenciones. Amén. Entonces por eso le digo, Dios no se equivoca. ¿Por qué Dios desechó a Saúl y escogió a David en su lugar? Si alguien me dijo una vez, David hizo peores cosas que Saúl. Y Saúl desobedeció una vez y Dios lo desechó. Y yo le dije, no fue así. La Biblia lo que dice es que Saúl tenía instrucciones específicas. Y no se sabe por cuánto tiempo este hombre no hizo lo que Dios le dijo. Pero David, en cambio, dice, un hombre que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Y ciertamente la Biblia muestra a David como un hombre con más errores que muchos. Pero fue un hombre que cuando Dios le dijo haz tal cosa, lo hizo. Aunque fuera aún en contra de él mismo, él hacía lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando digo en contra de él mismo, me refiero a que aunque no le favoreciera como hombre, no le favoreciera como rey, no le favoreciera como padre de familia, no le importó a David. Él siempre puso a Dios por delante e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces Dios dijo, este hombre es defectuoso, este hombre tiene muchos errores, pero hace lo que yo le digo. Entonces, de esa misma manera, Dios nos conoció y nos predestinó porque Él vio algo en nosotros. Y por eso estamos hoy aquí. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte, hermano. Porque le cuento algo. Si dependiera de qué la gente opina de usted, de mí, para estar hoy aquí sentados, no estaríamos ninguno de los que estamos aquí, estaríamos sentados escuchando esta palabra. Pero gracias a Dios que no depende de la gente, sino que depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí dice que Él nos predestinó, pero con el propósito de que fuésemos hechos. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de un presente continuo, está hablando de un presente continuo y de un futuro, de un final, ¿verdad?
¿Desde en qué estamos nosotros? ¿Estamos en un proceso? Sí. Por eso dice que nos predestinó para que fuésemos y llegásemos a ser a la imagen de su Hijo. Lea conmigo el 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios dijo, yo tengo un hijo y ese es el unigénito, pero yo quiero traer muchos hijos a la gloria y quiero que Cristo sea el primogénito. Por eso Cristo le dijo a María, suéltame, no he subido al Padre, pero dile a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, y que subo hoy, en este día, a mi Padre y a vuestro Padre. Estaba dando la adopción. Estaba haciéndose una realidad, Romanos 8:29, de que nosotros a eso fuimos llamados. Entonces, ¿por qué tenemos tantas dificultades en el camino? Tenemos tantos problemas. ¿Por qué cree usted? Nos está preparando, dice el hermano. Sí. Y yo pensaba hoy muchas cosas, pero entre ellas pensaba algo. Y se me venía un verso a mi mente, un verso de la Biblia que dice, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor lo librará. Entonces yo pensaba y decía, pero no dice algunas, sino que dice muchas. Entonces, como no le parece a usted muchas veces que sale de una y entra otra, y sale de esa y entra otra, y de ahí como que se calmó el asunto, todo tranquilo, pero pasa ese tiempo y entra otra, y entra otra y a otra. Entonces digo yo, pero no, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. A mí me gustaría que no dijera eso. A mí me gustaría que dijera, pocas son las aflicciones del justo y Dios lo librará de todas. Pero aquí lo dice, que nos está formando para que Cristo sea el primogénito. Cuando estamos hablando del primogénito, yo me pongo a pensar con usted, bueno, los que no tienen hijos tal vez no van a poder comprender esto, pero los que tienen sus hijos y tienen varios, ven al primogénito porque fue el primerito que nació y la alegría de la casa y la algarabía y todo, ¿no? De ahí nació el segundo y la alegría de la casa y todo, y nació el tercero y la alegría de la casa, y si tiene un montón igual, ¿verdad? Pero todos son distintos. Todos son distintos porque vienen por turnos, pero cuando usted los ve a sus hijos, los ve igual, ¿o no? Si algunos tienen 2 o 3 hijos y ven las fotos de sus hijos cuando están pequeños, hay algunos padres que no distinguen quién es quién. Si ven la foto cuando tenía el primogénito 1 año, cuando llegó el segundo tenía 1 año, el tercero, ya a veces ni se distingue quién es quién, cuando estaban pequeños. Yo no sé si eso lo pueden compartir los demás padres o no, que hay hermanos que no se parecen, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo. Pero en el Señor Jesucristo sí, porque aquí dice que tenemos que llegar a ser a la imagen, o sea, parecernos demasiado a Él. Entonces, lo que el Padre quiere ver es verlo a usted y no distinguir, decir, es que yo creo que es Jesús. Y nada que ver. Pero como lo está formando, lo está haciendo igual. Entonces, para eso nos llamó el Señor. Para eso nos predestinó. ¿Y por qué no predestinó a todos? Porque no todos querían. Simple y sencillo, así como es hoy. Usted le dice, yo lo invito, vamos a la palabra, mire que yo no quiero eso.
¿No le ha pasado a usted que cuando ha evangelizado hay gente que usted le da el tratado y le dice muchas gracias y se lo recibe y lo abre y dice uno que hasta bien se siente uno, ¿verdad? ¿No le ha pasado que cuando usted está evangelizando hay gente que dice yo no quiero nada, no necesito eso? Y le hace una cara y tiene una arrogancia tan terrible que hasta uno se queda, hasta mal se siente uno. Pero fíjese que no es a uno que se lo han hecho, sino que es al Señor. Entonces digo yo, por eso es que aquí dice los predestinó, porque con todos los errores que podamos tener, ¿cuántos se apuntan en esto que estoy diciendo? Con todos los errores que podamos tener, algo nos dio el Señor. Con todos los errores que cometió David, algo le dio el Señor. Y lo hizo porque él no nació el hombre conforme al corazón de Dios, lo formó. Amén. Entonces, sigamos y vamos a ir avanzando. Dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, nos parezcamos a él. Dice el 30, lea conmigo el 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Entonces aquí vemos dos. Vemos los llamados y vemos los justificados. ¿Y no dijo el Señor, y muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Por qué muchos son escogidos? Porque se justifican no por sus propias obras, sino por las obras de Cristo. Entonces, al justificarnos por las obras de Cristo, somos escogidos. ¿Me captó lo que le dije? Aquí vemos dos, dijimos, los que llamó y los que justificó. Pero luego hay otra parte. Y luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos justificados hay aquí? ¿Cuántos justificados hay aquí? Si usted es justificado, levante su mano. Con fe. Porque acordémonos que no es por obras que el justo se salva, sino es por fe. Entonces, el Señor nos ha justificado. Yo creo que, yo me considero, yo soy un llamado y soy justificado. Si no, yo no estuviera aquí. Si yo no fuera llamado y no fuera justificado, en cualquier otro lugar estaría, menos aquí. Si con que el Señor, llamándonos y justificándonos, todavía nos cuesta. Ahora imagínense a alguien que ni es llamado ni es justificado, nada que ver. Por eso hay gente que bien fácilmente se sale de las cosas de Dios. ¿O no ha visto gente usted así? Dice, pero si que ese no es ni llamado tan siquiera. Y hay hijos que son hijos pródigos, que son hijos, pero pareciera que no. Pareciera que no. Hasta que tocan fondo, entonces despiertan y dicen, ¿pero yo qué estoy haciendo aquí? Pero regresan. O sea que la garantía de regresar o de estar con el Señor es ser hijo. ¿O no lo dice aquí pues? Para que Cristo sea el primogénito. ¿Y nosotros qué somos entonces? Hermanos, pero hijos. Veamos entonces que a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, ¿habrá un glorificado aquí entre nosotros? Le pregunto, ¿habrá un glorificado aquí entre nosotros? ¿Sabe que sí? Solo uno. Cristo, porque Él dijo, y te alabaré, Padre, en medio de la asamblea, en la congregación con mis hermanos. O sea que el único glorificado que está aquí es Cristo. Pero usted y yo todavía nos hace falta, hermano. A menos de que ya uno que esté aquí sentadito, lo único que falta es que les hagan la salita y se va directito, ¿verdad? Para allá arriba. Todavía no.
pero por fe el Señor nos está trabajando. Ahora miremos esto, el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Hace una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué le parece esa frase? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerdo que ayer en la mañana leía unos salmos, y en esos salmos el salmista dice, Señor, muchos son los que me persiguen, mis enemigos me rodean y traman el hacerme mal, traman matarme, y luego dice el salmista, quiébrale los dientes, le dice. Así dice, quiébrale los dientes, que el mal que ellos han planeado contra mí se vuelva contra ellos. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que quien se meta con usted va a terminar con los dientes quebrados, según David. David lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Usted puede decir, pero no lo he visto, hermano, pero quizá no lo va a ver, pero va a terminar el otro así. Si usted está caminando conforme a la imagen de Dios, a usted lo va a sentir usted golpes, ¿verdad? Pero no va a ver los golpes que le van a dar al otro. Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si usted lo cree, hermano, dile un aplauso al Señor. Oiga esto. El 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo, pregunta 32, cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, ¿qué te hace falta hoy? Una pregunta, ¿qué te hace falta hoy? Yo creo que muchas veces lo primero que pensamos son cosas materiales. Es que la mente, y depende el estado espiritual también de uno, ¿verdad? Muchos dicen, ay hermano, zapatos, un carro, hermano, una casa. Ay hermano, cómo quisiera que me pagaran más. Y comienza solo a pensar en lo de aquí abajo. Tal vez algún pastor que nos oye, hermano, un templo nos hace falta. Y está bien, todo eso se vale. Y es bueno. Pero no habrán cosas más importantes que esas que nos pueden hacer falta. ¿Qué te hace falta, hermano? ¿Qué te hace falta? Diría alguien, hermano, a mí me hace falta ganas de buscar a Dios. Pero aquí no dice que si te dio a su hijo, no te dará todas las cosas, no te puede dar ganas entonces para que busques a Dios. Ay hermano, a mí lo que me hace falta es que yo perdono pero no olvido. Entonces, ¿no será que el que te dio a Cristo te puede hacer olvidar? ¿Sabe quién estaba así, no? En la Biblia. José. Cuando nació uno de sus hijos, hasta olvido le puso. Pero él era de lo que decía, perdono pero no olvido. Le puso al hijo olvido solo para taparlo, porque cuando llegaron los hermanos, ¿había olvidado o no? Nada que ver. Ya tenía el hijo que le había puesto olvido. Dijo, a este le voy a poner, creo que es Manasés, porque así me olvidé de la casa de mi padre, dijo. Pero cuando vio a los hermanos que llegaron, qué olvido ni que nada, hermano. Ahí se acordó de todo lo que le habían hecho sus hermanos. Y hasta intérprete puso. Y los oía que hablaban ellos en hebreo, y él les hablaba en el idioma de los egipcios con intérprete, y decía, ya me los voy a agarrar. Y oía todo lo que decía, al punto que no se fue a llorar de la pura cólera, pues, ¿o de qué cree que lloró? Lloró de cólera, de amargura, lloró de todo. Entonces, ¿no será que a muchos
les hace falta eso, hermano, a mí lo que me hace falta es olvidar. Realmente perdonar. Por eso le digo, muchas veces pensamos solo en lo material y no es eso. El que dio a Cristo te puede dar todas las cosas. Te puede hacer olvidar. ¿Cuántos hermanos y cuántas familias terminan enamistados por una casa? ¿O no? Porque lamentablemente, hermano, lamentablemente, y digo así porque pues lo he visto, pero lamentablemente en las familias siempre hay uno que es más vivo que todos, o que se la lleva de más vivo, ¿verdad? Y que cuando algo pasa y hay una herencia, ellos son los que acaparan todo. Y yo le digo que pareciera que fueran los más vivos, porque como dicen, dinero mal habido se acaba. No les dura. ¿Les puede durar cuánto? ¿5 años, 10 años, 15 años, 20 años? Pero como no se obtuvo de la manera correcta, se les va a ir. Entonces, y uno quedarse amargado, hermano, por un par de, diría por un par de pesos, ¿no? No vale la pena. Mejor olvide, así descansa mejor, trabaja más, se compra una casa mejor y más nueva. Aquí dice, si el que no escatimó, lo leemos otra vez, el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pues ahí tenemos una promesa que podemos llegar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es la promesa que tenemos? Examinémonos qué nos hace falta. Yo solo le di 2, 3 ejemplos, pero pueden haber cosas más allá. Entonces, conforme tu necesidad, ven y agárrate de este verso y dile, Señor, tú dices en Romanos, capítulo 8, verso 32, que tú me darás con Cristo, juntamente con Él, todas las cosas que hoy día me hacen falta. ¿Cuántos dicen amén? Veamos otro verso aquí muy claro. 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Dios es el que justifica. Si el diablo te acusa, porque usted sabe que el único que lo acusa a uno es el diablo. ¿O no? El diablo es el único que acusa. No dirá usted, mi vecino viera cómo es. No, pero no es su vecino. Ah, pero es que usted no conoce a mi jefe, pero no es el jefe tampoco. Es el diablo que lo que quiere es acusarte. Y hay gente que hasta se inventa cosas. Tú no dijiste, tú no hiciste, pero viene un demonio, que el Señor lo reprenda, y le pone a alguien que diga algo de ti. Entonces, pero aquí la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos escogidos hay aquí? ¿Qué dice la Biblia? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y qué vemos en estos versos más arriba? Que hay unos que son llamados y otros son justificados. O sea que si tú estás justificado, eres un escogido, ¿quién te acusará? Podrás decir tú un montón de gente, sí, es posible que sí. Posible que sí, te acusen hasta por lo que no hiciste. Y quizá te acusen por algunas cosas que sí hiciste. Porque también hay que ver también todo, ¿eh? Hay veces que sí hicimos. Es verdad. Es verdad, no es mentira, te están acusando por algo que sí hiciste. Porque el diablo acaso no llega allá arriba, pues. Dice Apocalipsis 12, el acusador de nuestros hermanos. En otras versiones sería el fiscal de nuestros hermanos. ¿Qué es un fiscal?
Es un abogado que su trabajo en un juicio es echarle la culpa al otro. ¿Cómo trabajan los abogados? El abogado defensor le dice, mira, me vas a tener que decir la verdad. No, pero es que fíjese que yo no lo hice. Y el otro le dice, pero sí, hay testigos. No, pero mira, para tener una buena defensa me vas a tener que decir la verdad. Y decírmelo todo como fue para yo ingeniármelas para defenderte. Entonces viene el otro y le dice, está bien, pasó así y esto y lo otro. Entonces ya el abogado toma nota y cuando llega ante el fiscal, ya estudió el caso y dice, si el fiscal me sale con esta prueba, yo le salgo con esto. Si me sale con esto, yo le salgo con la otra. Esa es una buena defensa. Conocer el trabajo que está haciendo. Y es lo que Cristo hace. El diablo te vio, nos vio y rapidito acusa. Ese hizo tal cosa. Pero como cuando alguien dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesús. Entonces el Espíritu Santo te redarguye, vas con el abogado, le dices toda la verdad, viene el fiscal que el Señor lo reprenda, el diablo te comienza a acusar y dice, Señor, no. Y comienza el Señor a decir, no, yo pagué. Eso que él hizo, yo lo pagué. Además ya me lo confesó. Es mi sangre y te va justificando. Entonces aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero notemos, tienen que ser escogidos, no llamados. Si alguien es llamado, no lo pueden defender. Pero si alguien de llamado se hizo escogido, ese sí lo defiende. Según lo que dice Romanos 8:33. ¿Por qué? Dios es el que justifica. O sea, si Dios te justifica, nadie te va a venir. O sea, sí van a venir, pues sí te van a acusar. Sí van a decir calumnias, mentiras y algunas verdades. Pero como Dios te justifica, no hay problema. Solo se va a pasar el momentito ahí de difícil, ¿no? Veamos entonces 34. ¿Quién es el que condenará? Hermano, ¿quién condena? ¿Quién es el que puede condenar? Hablándolo así, ¿quién condena en una corte? El juez. Exacto, ahí está. ¿El fiscal condena? El fiscal acusa. Pero ¿quién condena? Es el juez. A este lo sentenciamos a tal cosa, dice el juez, ¿no? Community service, dice 50 días de community service. Y allá aquel se tiene que vestir así de anaranjado y hacer community service. Pero si el juez dice, después de todas las pruebas, dice not guilty, ¿qué pasa? Quedó libre. Entonces, si Dios es el juez y tú tienes al abogado de tu lado y eres escogido, ya pasaste de llamado a escogido, estás justificado, no te va a pasar nada. Claro, vas a salir con tus rasguños, porque definitivamente, si alguien se subió el muro y es verdad, pues algunos rasguños va a sacar, pero va a salir libre. Veamos algo más. Cristo es el que murió, más aún, estoy leyendo el 34, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede ¿por quién? ¿Por quién intercede Cristo? Por ti. Cristo intercede por ti, por mí. Ya no estamos solos, ¿no? ¿Y cuántas veces te has sentido solo? ¿Y cuántas veces te has sentido como que ya te cae encima el asunto? Y Dios dice, no. Le pido su atención, está oyendo lo que estamos hablando, ¿no? A ver qué dije, no, son bromas. Está poniendo atención, yo sé que sí. Pero dice el 35, y este es el verso con el que voy a concluir.
pero es un verso poderoso. Después de todo lo que el Señor nos ha hecho por su palabra, hace otra pregunta. Hoy es una noche de preguntas, ¿no? Y preguntas de la palabra. Y la última pregunta es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La primera pregunta. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Leamos. Pregunta: ¿tribulación o angustia? Luego dice: ¿o persecución? Entonces yo me pregunto, en esta vida tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Y las aflicciones se refieren a las tribulaciones, las pruebas, las angustias. ¿Qué podemos hablar de las angustias? ¿Que un hijo se enferme? Nosotros con mi esposa tuvimos a nuestro hijo 14, 15 días en el hospital en una ocasión. ¿Te acuerdas? Sí, claro, ¿cómo se le va a olvidar, no? Y algo que extraño, ¿no? Algo mortal, que en el momento nosotros nos explicábamos, no sabíamos ni tan siquiera en realidad qué tan mortal era el asunto. Bueno, y por lo menos yo no sabía, tal vez mi esposa sí. Pero hay angustias. ¿Y qué tal cuando de repente estás preocupado por algo? La persecución, ¿qué tal cuando te andan persiguiendo? Si en el trabajo te persiguen los compañeros, si no es los compañeros, son los jefes. Vas a la calle y tal vez quieres agarrar como dice, un relax time, y de repente pasas a comprar algo, el que te está vendiendo ahí te persigue diciéndote algo. Vas manejando, viene un trailer y te comienza a pitar. Por todos lados te sale alguien que te persigue. ¿Usted cree que no pasa eso? Bueno, eso podrían ser cosas físicas, pero ¿qué tal cuando se viene una persecución espiritual contra ti? ¿Y cuál puede ser? ¿Cómo así, hermano? Ay, ¿qué tal cuando tú estás buscando al Señor y el enemigo comienza, hermano, a arremeter contra ti como, ¿qué es lo que está pasando? Dice uno, y es el enemigo persiguiéndote. Persiguiéndote en el pensamiento, persiguiéndote en el sueño. Te acostaste cansado y voy a descansar bien, te levantas, te despiertas a las 2 de la mañana y se te va el sueño, y no precisamente porque Dios te despierta a orar. Persecuciones aquí dice. Luego dice, o hambre. Te dirán, no, hermano, yo no aguanto hambre. Si muchos más dirán, tengo que bajar de peso. No veo yo aquí a muchos hambrientos. Entonces diría alguien, entonces no aplica la palabra. Claro que sí aplica. Claro que sí aplica. Porque alguien puede estar bien fornido por fuera, pero por dentro hay falta de pan. Hay falta de pan. Yo me pregunto cuánta gente que no está aquí hoy. Y me refiero a dos clases de personas. Me refiero a gente que pertenece a esta congregación, que no está aquí y están aguantando hambre, saber a dónde. Y quizá ahorita están en un restaurante dándole, hermano, pero están aguantando hambre espiritualmente. ¿Y cuánta gente que no sabe que estamos aquí, ni tiene idea que existimos,
están allá afuera, aguantando hambre y quizás más fornidos que usted que yo. Entonces, ¿será que no van a haber momentos de hambre espiritual para el Hijo de Dios? ¿Por qué el Señor dijo, cuando oren al Padre, díganle, danos el pan de cada día? Pero aquí dicen, ni hambre, porque Dios le da pan al que le pide. ¿Cuántos dicen amén? O sea que por eso no se preocupe, el pan no va a faltar si usted se lo pide. Él va a dar. Luego dice, o desnudez, o peligro o espada. ¿Quién nos apartará del amor del Señor? ¿Quién nos apartará? El peligro, ¿cuántos hemos estado en peligro? Quizá ni nos hemos dado cuenta, y a veces sí nos hemos dado cuenta. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará de la saeta que vuela de día y del espanto nocturno. Imagínese si usted hubiera andado por Washington ayer. Hubiera ido a decir usted, me voy a agarrar el día libre, me voy a andar en bicicleta allá por Washington. Me voy a agarrar el día libre y allá por el Capitolio hay hasta para poner hamacas, pero no permiten, ¿verdad? Pero diría usted, pero hay una enfrente del Capitolio, la vez pasada fuimos. Bueno, a mí me gusta, y fíjense que a mí me gusta caminar por ahí. Y me pongo a pensar yo cómo Dios lo libra a uno. Porque un día me fui a Washington y me recorrí todo Washington, le cuento, en bicicleta. Si usted hubiera visto por ahí, y el pastor anda aquí, sí, era. Y pasé cabal ahí donde fue la balacera. Y hasta me detuve ahí a tomarme fotos y a descansar un rato. Hay una gramita bien rica ahí para descansar. Y ahí enfrente fue el asunto. Imagínese usted ahí tomando su descanso ahí cuando de repente comienza a sonar y los balazos. ¿Pero qué dice la Biblia? Él te librará de la saeta que vuela en el día. O sea que en el día puede estar lindo, pero hay saetas. Y del espanto nocturno. Te dice aquí el apóstol Pablo, ¿peligro? ¿O espada? Luego dice él, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero aquí lo que está diciendo, y más adelante leo, antes en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores. O sea que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que somos contados como ovejas para el matadero, pero no para el peligro, sino para hacer ofrendas para el Señor. Y oiga lo que dice aquí, pero ante todas estas cosas que leímos somos más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Y aunque ahorita no lo sienta, hermano, porque quizá ahorita está en medio de la tribulación, está en medio de la angustia, ¿qué vencedor se va a sentir? Pero espérese un poquito más y va a ver que eso va a pasar y usted va a decir, soy más que vencedor. Porque de esta, diga usted, diga conmigo, pero que de esta salgo. Porque salgo por la gracia de Dios. Ahora diga, mire lo que dice aquí. Porque, por lo cual, dice el 38, estoy seguro, y lo puede leer conmigo en voz alta, tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Diga el 38 conmigo y vamos a ir concluyendo. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Denle un aplauso al Señor. Así que a este mensaje le podríamos como título: si eres llamado, si eres justificado, ¿quién te separará del amor de Cristo? Nadie. Si tienes esas dos cualidades, llamado y justificado, todo esto que leímos no te va a poder separar. ¿Te van a querer separar? Sí. ¿Lo van a intentar? También. Pero está profetizado que nada te separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Póngate de pie, vamos a orar. Démosle un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor por su misericordia. Póngase de pie, quiero que oremos.